¿Sabes cuántos discípulos, además de Shion, entrenó el legendario maestro Hakurei de Altar en The Lost Canvas? Uno de ellos no solo renegó del santuario, sino que se convirtió en el líder absoluto de la isla de la Reina de la Muerte, creando un imperio de oscuridad que desafió la propia jerarquía de los caballeros de Atena. Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal Siempre Quis Saber, yo soy Wes, y hoy vamos a conocer a los 5 discípulos de Hakurei de Altar en la saga The Lost Canvas. Así que comenta ahí cuáles son los discípulos del maestro Hakurei que conoces, y por supuesto, dale like y suscríbete al canal, activa la campanita, y vamos con este super video. Sempre quis saber. Para entender quiénes fueron los alumnos de Hakurei, necesitamos entender quién fue el maestro. Hakurei es un sobreviviente de la Guerra Santa del siglo XVIII. Él y su hermano gemelo, Seiji, fueron los únicos que quedaron de una era de masacres, perpetradas por los dioses gemelos y por los tánatos. Aunque Hakurei era el favorito de su maestro, Itia de Libra, para ser el heredero al trono de Gran Maestro y de la armadura de oro de Cáncer, él abdicó de todo a favor de su hermano, prefiriendo así la armadura de plata de Altar, el exilio voluntario en las montañas de Yamiel. Allí se convirtió en el guardián de las armaduras, el maestro en el arte de la restauración de las vestimentas sagradas, usando polvo de estrellas y la sangre de caballeros. Hakurei no es solo un herrero, él es un maestro de técnicas prohibidas y olvidadas. Su técnica característica, el Sekishiki Tenryuja, la ola de los espíritus, le permite invocar las almas de caballeros fallecidos para crear un ataque devastador. Es bajo esa aura de sabiduría milenaria y rigor absoluto que entrenó a varios aspirantes a caballeros en el siglo XVIII. Número 1. Shion de Aries. Comenzamos con quien tal vez sea el alumno más famoso de Hakurei, siendo este Shion de Aries. Antes de ser el maestro de Mu y el gran maestro del santuario que todos conocemos en la era de Seiya, Shion fue un joven mubiano prodigio, con una habilidad peculiar y a veces perturbadora: la psicometría de armaduras. Shion podía escuchar los recuerdos y el sufrimiento de las armaduras solo con tocarlas. Esto lo hacía demasiado sensible, melancólico. Hakurei vio en él no solo a un restaurador, sino al futuro pilar del santuario. El entrenamiento de Shion en Yamiel se enfocó en disciplinar su mente y fortalecer su cosmo para que pudiera soportar el peso de la historia que las armaduras cargaban. Históricamente, Shion es uno de los pocos sobrevivientes de la Guerra Santa contra Hades, en el siglo XVIII. Bajo la tutela de Hakurei, aprendió la técnica de teletransporte avanzada, la restauración de armaduras y el control del cosmo. La relación entre maestro y alumno era de un respeto casi divino, pero Hakurei era estricto. Él sabía que Shion tendría que reconstruir el santuario desde cero después de la caída de Hades. Shion no solo heredó la armadura dorada de Aries de Avendir, sino también la voluntad de su maestro de proteger la tierra a cualquier costo, convirtiéndose en el puente entre dos eras. 2. Yuzuriha de Gro. Yuzuriha es uno de los personajes más fascinantes de The Lost Canvas. Ella pertenece al pueblo de Yamiel, la misma raza de descendientes del continente Mu, a la cual Hakurei y Shion pertenecen. Su historia está marcada por una tragedia familiar profunda que la llevó a buscar el entrenamiento de Hakurei. A diferencia de otros caballeros, Yuzuriha no usa una máscara todo el tiempo, desafiando levemente las leyes estrictas para las amazonas de Atena, aunque mantiene intacta su honra. Ella es la portadora de la armadura de plata de Gro. Su estilo de lucha es único, utilizando una bufanda hecha de hilos de seda divinos que reaccionan a su cosmo, permitiéndole ataques de larga distancia y manipulación de objetos. El entrenamiento con Hakurei la transformó en una guerrera de élite, gracias a las técnicas de teletransporte y manipulación espacial que el viejo maestro le enseñó. Yuzuriha es el símbolo de la resiliencia femenina en el ejército de Atena, siendo fundamental en la escolta de Tenma de Pegaso y en la búsqueda de los frutos de Mokurendi del infierno, esenciales para sellar la inmortalidad de los espectros de Hades. 3. Domávido de Altar Negro. Ahora entramos en un territorio oscuro. Domávido. Él fue uno de los discípulos más talentosos de Hakurei, llegando a ser considerado el sucesor natural de la armadura de plata de Altar. Sin embargo, Ávido estaba impulsado por un deseo insaciable de lujo, poder y riqueza. Para Ávido, la vida de abnegación y protección de la tierra era una broma. Él creía que, con el poder que poseía, debía ser servido y no servir. Desertó del entrenamiento en Yamiel y se dirigió a la isla de la Reina de la Muerte, donde se convirtió en el líder de los Caballeros Negros. Allí, asumió la armadura de Altar Negro, y Don Ávido desarrolló una técnica aterradora llamada Sekishiki Sosoja, que le permite manipular las almas de aquellos que ha matado para crear una mansión flotante hecha de espíritus. Se convirtió en un don del inframundo, comandando a los Caballeros Negros como si fueran una organización mafiosa.
El enfrentamiento entre él y Manigold es épico, y muestra el contraste entre lo que Hakurei y Seiji enseñan y lo que la avaricia puede hacer con un cosmos poderoso. Él es un ejemplo clásico del alumno que tenía todo para ser un héroe. Número 4. Tokusa de Hanuman. La historia de Tokusa es, sin duda, la más triste entre los discípulos de Hakurei. Él era el hermano menor de Usuriha y un prodigio en Yamiel. Hakurei tenía grandes esperanzas para él, pero el destino tenía planes crueles. Durante una noche de desesperación, y bajo la influencia de las fuerzas de Hades, Tokusa recibió la visita de Thanatos, el dios de la muerte. El dios le ofreció a Tokusa la vida eterna y el poder de proteger a su familia. Pero el precio era terrible. Él debía asesinar a sus propios padres y a su hermana para despertar su estrella maligna. Tokusa sucumbió. Mató a sus padres, pero Usuriha sobrevivió. Entonces se convirtió en el espectro de Hanuman, la estrella celestial del mal. Su técnica, el Sekishiki Nyoirin, es una variación de las técnicas de alma de Hakurei, pero corrompida por el poder de los espectros. El entrenamiento de Hakurei fue tan eficaz que, incluso como villano, Tokusa era un combatiente formidable, capaz de rivalizar con caballeros poderosos. Número 5. Atla. Por último tenemos a Atla. Es el más joven de la lista, pero no te dejes engañar por su apariencia de niño. Atla posee un poder psicocinético que supera incluso al de Shion a la misma edad. Él es el principal responsable del teletransporte masivo de las tropas del santuario durante la Guerra Santa, logrando teletransportar a decenas de personas a través de continentes enteros. Atla no es un caballero de combate directo, en el sentido tradicional, pero él es el corazón logístico de Yamiel. Bajo la orientación de Hakurei, él aprendió a leer el movimiento de las estrellas y a predecir catástrofes. Muchos fans teorizan que Atla es el ancestro espiritual, o incluso una encarnación anterior, de figuras como Mu, dada la semejanza física y el papel que desempeña como apoyo a los héroes. Él representa la pureza de las enseñanzas de Hakurei, el uso del poder para el bien común, sin la necesidad de gloria o armaduras doradas. Debes estar preguntándote, ¿cómo un solo hombre logró entrenar a personas tan diferentes y poderosas? El secreto de Hakurei residía en el equilibrio entre la técnica mística y el fortalecimiento moral. En Yamiel, el aire es enrarecido y el ambiente es hostil. Los discípulos eran obligados a meditar sobre pilas de armaduras destruidas, sintiendo el lamento de los muertos. Eso creaba una conexión espiritual que ningún otro caballero en el santuario poseía. Hakurei enseñaba que la armadura no es solo una protección de metal, sino un ser vivo con voluntad propia. Por eso, sus alumnos, incluso aquellos que se volvieron villanos como Ávido, poseían un control de cosmos muy por encima del promedio. Ellos no solo quemaban el cosmos, lo moldeaban a través de la voluntad de las almas a su alrededor. Los discípulos de Hakurei son personajes importantes de The Lost Canvas. Ellos nos muestran que el entrenamiento va más allá de la fuerza física. Se trata de herencia, sacrificio y la búsqueda incesante de la justicia. O, en el caso de los caídos, la advertencia de lo que sucede cuando el corazón se cierra a la luz de las estrellas. ¿Y tú? ¿Cuál de estos discípulos es tu favorito? ¿Ya conocías la historia de Don Ávido y su mansión de almas? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Y claro, gracias por ver este video hasta el final y hasta la próxima. Quema tu cosmos hasta el infinito.